tardes para todos. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, Actualicémonos en martes 11 de septiembre de 2018. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito. Esto lo dijo Aristóteles. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro visual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Es para la Escuela de Microbiología causa de gran satisfacción el compartir con ustedes nuestra actividad académica. Agradecemos de forma especial a MER por su continuo apoyo. De igual forma saludamos de forma especial a los integrantes del consejo que nos acompañan el día de hoy, el profesor Ricardo Velasco Vélez, director de la Escuela de Microbiología. También saludamos a la profesora Olga Arrieta Ramírez, coordinadora de extensión de la escuela. De igual forma saludamos al profesor Fabio Restrepo, quien será nuestro conferencista en la tarde de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados y amigos de la Escuela de Microbiología y demás invitados que nos honran con su compañía el día de hoy. Damos inicio a la programación con la presentación de la conferencia Enfoque a través del Laboratorio de las Enfermedades Renales, a cargo del profesor Fabio Restrepo. Él es médico especialista en medicina de laboratorio, director médico del laboratorio y banco de sangre del laboratorio clínico de la clínica Zona. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy contento de estar aquí porque es un momento más de poder compartir con ustedes. El contacto que tengo es básicamente a través de los estudiantes que van a mi laboratorio y rotamos con ellos. Por aquí veo una de las jovencitas. Entonces me siento muy complacido en que me hayan invitado y poder compartir con ustedes un rato, que más que todo es un recorderis y un enfoque rápido para ustedes de cómo deben orientar las patologías y las enfermedades renales desde el punto de vista del laboratorio. No le vamos a dar un enfoque clínico porque se lo vamos a dejar a los médicos, que son los que tienen que hacer el diagnóstico a través de la clínica. Nosotros como laboratoristas, llamamos bacteriólogos, microbiólogos, bioanalistas, médicos, laboratoristas, etc., tenemos que hacerlo desde el punto de vista del laboratorio y ayudarle al médico, al clínico, él a través de la clínica, nosotros a través del laboratorio, a hacer ese enfoque de las enfermedades renales. Para poder entender cómo enfocar el estudio de las enfermedades renales y las patologías renales, tenemos que conocer muy bien cómo es la anatomía renal. Si no la conocen, o sea, someramente, no se tienen que aprender cáliz por cáliz y el tamaño del túbulo contorneado, pero sí saber de cómo está compuesto. Y segundo, tienen que conocer la fisiología y las funciones del riñón, porque yo no sé qué funciones tiene, no sé qué voy a analizar y cómo lo voy a analizar. Y la función de nosotros como laboratoristas es asesorar. Cuando nos preguntan qué prueba tengo para evaluar la función glomerular, entonces yo le tengo que decir al clínico cómo le enfoco la visión evaluar la función glomerular, cómo evaluar la función renal, cómo evaluar la función tubular, cómo evalúo todas las funciones que tiene el riñón. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un recorderis de la anatomía renal, del riñón, queda en el retroperitoneo. Creo que el peritoneo es una membrana que recubre las vísceras posterior y anteriormente, y en la parte posterior, después del peritoneo, está el riñón entre el peritoneo y las costillas. Están protegidas por las costillas posteriores, la 10, la 11 y la 12. Entonces, cuando tenemos traumas, es protegido por la columna, por esas vértebras y por la columna. El riñón, tenemos dos riñones, izquierdo y derecho. Normalmente el izquierdo es un poco más elevado que el derecho, y encima de los riñones quedan un par de glándulas que muchas veces se les olvida, que se llaman las glándulas suprarrenales. Es una pregunta muy sencilla que yo hago a los estudiantes cuando les digo ¿dónde se secreta el cortisol? En las suprarrenales. ¿Y dónde quedan? Empiezan a pensar dónde quedan las suprarrenales. Yo me imagino que se pensarán que quedan en el cerebro, en el tórax. Entonces tenemos que acordarnos, queda encima de los riñones. El riñón está compuesto, está irrigado por la arteria renal, y después de la arteria renal viene la arteria aferente al riñón,
y está formado en su estructura por el hilio renal, las arterias y venas renales, obviamente está irrigado por linfáticos, como todos los órganos del cuerpo que lo rodean, los nervios, la pelvis renal, ya vamos a verla más adelante, la corteza renal, la médula renal, las pirámides renales, las vamos a ver, papilas renales, los cálices, los ureteres y la vejiga. Entonces, aquí tenemos los ureteres, la vejiga y la uretra, por donde sale la orina. Bueno, haciendo el enfoque ya de este riñón, entonces, para que nos acordemos, tenemos la corteza renal, que es donde está la parte más externa del riñón, luego la médula renal, y esta médula está compuesta, si sacamos este pedacito de acá, lo traemos acá, está compuesto por los glomérulos, los túbulos contorneados proximales, las asas de Henle descendente y ascendente, contorneado distal y los túbulos colectores. El túbulo colector descansa sobre la papila y la papila empieza a formar el cálice renal por donde ya le sale la orina hacia la uretra, hacia los ureteres y la vejiga y la uretra. Es irrigado por la arteria renal y sale la sangre por la vena renal. De estas dos, obviamente hay una cantidad de capilares que vamos a ver más detalle, que son los que hacen el intercambio de suero a través del glomérulo y forma la orina. Si sacamos un pedacito de acá, de la corteza renal, entonces vamos a ver esto. Tenemos que saber que esto lo forma el glomérulo renal, lo vamos a ver en detalle, forma el túbulo contorneado proximal, las asas Henle descendente, ascendente, contorneado distal y los túbulos colectores, que son estos que descansan en el cálice mayor. Ese pedacito que vimos al final, este pedacito que están acá, que forman toda la corteza renal, es lo que llamamos la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, que vamos a ver. La cápsula de Bowman es la principal órgano o sistema funcional de filtrado de la orina del capilar hacia el glomérulo, y donde se filtra y se forma el ultrafiltrado del plasma, que se llama orina. El sistema tubular renal, que está conformado por el túbulo contorneado proximal, la sangre descendente ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que ya lo vimos ahí en el dibujo anterior. Aquí los tenemos. Entonces, acá ya tenemos, cada vez vamos en más en detalle, el glomérulo, la cápsula de Bowman es toda esta parte, que es la parte que hace como un envolvimiento de los capilares, donde a través de estos capilares es donde se hace el intercambio de plasma y de todas las sustancias que filtran acá, y vamos a ver toda la función que cumplen todos estos sistemas colectores y de túbulos del riñón. Tiene una trama de capilares, arterial aferente aferente, capilares glomerulares, arterial eferente, y la vena, que es por donde se devuelve obviamente la sangre que entra por acá, vuelve a salir por acá. Entonces, con ese pequeño sistema anatómico, el riñón cumple unas extraordinarias funciones. Todo el mundo cree que el riñón es solo para secretar orinas, pero si vamos en detalle, miren las 7 funciones tan importantes que tiene. No podríamos vivir obviamente sin los riñones, como si podríamos vivir sin otros órganos. Es el responsable de hacer el equilibrio del agua del cuerpo, del equilibrio hídrico, del balance electrolítico de todos los iones del cuerpo, sodio, cloro, potasio, bicarbonato, todo se controla a través del riñón. Balance ácido-base, el balance ácido-base es a través del sistema de pulmones y riñón, que en el pulmón excretamos el CO2 y a nivel de los riñones convertimos el bicarbonato en ácido carbónico. El ácido carbónico pierde un hidrogenio en el riñón y queda como CO2 para poderlo botar por el pulmón. Entonces, ese es el equilibrio ácido-base. También elimina obviamente todas las sustancias tóxicas. A mí no me gusta que las llamen tóxicas porque realmente no es que sean tóxicas, sino que son las sustancias que el cuerpo ya no necesita porque están en exceso, pasan por el riñón. ¿Y por qué si son en exceso? Porque por gradiente de hidrostático y gradiente
osmótico o oncótico van a pasar a través de ese sistema glomerular y poderse filtrar, pero porque están en exceso. Luego, controla el volumen sanguíneo, o sea, todos los 3 o 4 litros o 5 de sangre que tiene cada persona, lo controla el riñón. Vamos a verlo cómo. Controla la presión arterial a través del sistema justaglomerular que libera la renina, entonces controla la aldosterona, etc. Y vamos a ver también cómo controla ese sistema la presión arterial del cuerpo. Y tiene una función endocrina que es y de secreción de prostaglandinas. En el riñón se metaboliza la parte activa de la vitamina D y entonces regula también el metabolismo del calcio y del fósforo, que son obviamente donde se forma toda la osificación. Entonces, miren todas las funciones que tiene. Cuando tenemos un paciente que tiene una falla renal, tenemos que pensar en todo esto. Entonces, cuando les dicen cómo lo vamos a evaluar, ustedes van a evaluar la función a través de unas pruebas que las vamos a ver, pero realmente el paciente le falla todo esto. Por eso un paciente renal en diálisis hay que realizarlo porque ya no es capaz de filtrar, entonces aumenta las sustancias que tienen exceso, hay que sacar, ya se las van a sacar, pero fuera de eso entonces se vuelve hipertenso porque no es capaz de controlar su hipertensión porque el sistema justaglomerular no funciona, la función endocrina le falla, entonces se vuelven los huesos, hacen osteoporosis porque no controla la vitamina D, el volumen sanguíneo no son capaces de regularlo, entonces se vuelven hipertensos, el balance de ácido-base permanentemente, si esos pacientes no se están realizando, acumulan el carbono, el CO2, el ácido carbónico y entran en alcalosis o en acidosis y no controlan el equilibrio hídrico. Entonces la falla renal no se limita a hacer una creatinina, a hacer una depuración. Hay que mirarlo con todas las funciones que tiene el riñón, que son estas 7 funciones. Ahí las tenemos: controlar los líquidos, las toxinas del cuerpo o proteínas o sustancias en exceso, electrolitos, las prostaglandinas que me faltó, dentro de la parte endocrina se secreta la prostaglandina, se sintetiza la prostaglandina E y la prostaciclina dentro del riñón. La renina, que vamos a verlo, el sistema para controlar la presión arterial, la vitamina D, la presión arterial, el equilibrio ácido-base. Bueno, ¿cómo hace esas 7 funciones y cómo puede ser tan perfecto? Con este sistema que lo vimos anatómicamente y ahora lo vamos a ver un poquitico funcionalmente. Acuérdate que hablamos de la arteria aferente que llega al riñón y a través de la cápsula de Bowman, y aquí se forma la barrera que está formada por el endotelio, el epitelio del endotelio y el epitelio de la cápsula de Bowman. Y aquí es donde se empieza a filtrar, a formar el ultrafiltrado, que finalmente va a ser la orina, que va a salir a los túbulos colectores y al ureter. Esas funciones, este aparatico tiene estas 4 funciones. Filtra, que esa la produce acá, filtra todo el plasma, entonces aquí queda filtrado, luego empieza a reabsorber algunas sustancias de las que filtra, las reabsorbe acá, otras las secreta y otras hace excreción de ellas, o sea, las bota. Y ¿cómo puede hacer eso tan perfecto? Lo vamos a ver por dos leyes, que son las leyes de Starling, que sin esas 2 leyes son las que hacen que el riñón pueda hacer toda su función. Las leyes de Starling están basadas en la presión hidrostática intracapilar, que no es más que la presión que hace el volumen sanguíneo o volumen de plasma o de agua sobre las paredes de los capilares. Esa es la presión hidrostática. Y sobre la presión oncótica dentro del capilar y en el intersticio, que es el espacio que hay entre las 2 células del intersticio, que es el espacio que hay entre la célula endotelial y la célula de la cápsula de Bowman. Entonces la presión oncótica es la cantidad, la proporción entre los solutos que hay disueltos en el plasma y el agua que compone ese plasma. Eso se llama la presión oncótica, que básicamente la dan las proteínas, y la principal es la albúmina. Entonces, de acuerdo a estas 2 leyes de Starling, es que el riñón, este sistema, puede hacer toda esa función. Entonces, si hay mayor presión hidrostática y osmótica dentro del capilar, obviamente los elementos a dónde van a pasar, a la cápsula de Bowman, y a medida que transcurre por acá, por todos los conductos, van a aplicar esas 2 leyes y por difusión pasiva, sin consumir energía,
las sustancias pasan pasivamente de un lado hacia el otro por difusión pasiva. ¿De acuerdo a qué? A la presión hidrostática, de la presión oncótica que se da entre el capilar y los túbulos o donde vaya la orina en ese momento, o el ultrafiltrado. Entonces vemos acá que la presión hidrostática es mayor, obviamente, que en la cápsula de Bowman, entonces por eso permite hacer el filtrado, y a medida que pasan se van igualando, para que vayan pasando y simplemente pasen por difusión pasiva, como ya hay la misma concentración en los dos lados, entonces la sustancia puede pasar pasivamente de un lado hacia el otro y poder controlar. Ahí tenemos una microfotografía electrónica del glomérulo, miren lo que belleza, la cápsula de Bowman, aquí está el glomérulo y ahí es donde se produce pues todo este fenómeno que es igualito a como lo vemos en los dibujos. Entonces la unidad funcional del riñón es el glomérulo, compuesto básicamente por la cápsula de Bowman, que a través de un proceso pasivo, sin consumir energía, hace un ultrafiltrado del plasma. Entonces, ¿qué es la orina? Un ultrafiltrado del plasma, esa es la respuesta. Que contiene, en esencia, casi todos los mismos constituyentes del plasma, de la sangre, exceptuando las células que no pueden pasar y las proteínas que tampoco pasan. El umbral para pasar proteínas es de 50 daltons a través de las dos membranas celulares, del endotelio y el capilar de la cápsula de Bowman. Si las proteínas son más pequeñas podrían pasar, entonces pasan pequeñas cantidades de albúmina que alcanzan a filtrarse y a pasar, y proteínas un poco más pequeñas, pero la albúmina es de las proteínas más pequeñas que hay, por eso es la primera que empieza cuando se daña la cápsula de Bowman, o hay daño ya renal, o daño glomerular, es la primera que detectamos en orina. Entonces ahí ya la primera clave. ¿Cómo se estudia la función renal glomerular? Con las proteínas en orina, porque la albúmina es la primera que empieza a pasarse, y la albúmina es el 70% de las proteínas del plasma. Retiene componentes celulares y proteínas, provee el fluido al túbulo intersticial, o sea, lo llena, y pasa de moléculas en función de. Entonces, cuando vimos este de acá, las moléculas, después de que ya se ultrafiltran por presión hidrostática y oncótica, ¿cómo pasan acá? Y empiezan a pasar para los capilares nuevamente, o a retenerse y quedarse acá, solo por difusión, de acuerdo al peso molecular, a su carga y a su forma. Entonces cada molécula, los electrolitos obviamente pasan casi que por difusión pasiva y casi por compensación de donde es la mayor concentración. ¿Cuál es la función entonces de cada una de las porciones? El túbulo proximal recoge el filtrado glomerular que hizo la cápsula de Bowman, disminuye el volumen, por difusión pasiva empieza a pasar agua nuevamente a los capilares, modifica el contenido del filtrado. En la porción contorneada, estas son las porciones que componen el túbulo proximal, porción contorneada, porción recta, células cúbicas, tiene muchas mitocondrias, reabsorbe y secreta, que le permiten reabsorber y secretar sustancias, y tiene un borde en cepillo que le permite aumentar la superficie de contacto con el ultrafiltrado para poderlo controlar. Entonces en ese túbulo miremos cómo se retiene sodio. El sodio siempre arrastra agua, entonces aquí en la primera porción se retiene agua, se retiene glucosa, aminoácidos, todo esto es pasivo. Se contienen fosfatos y citratos, y se pierde básicamente hidrogeniones que se intercambian con el sodio para retener agua. Entonces este elemento, eso es lo más importante que hay en la función renal, porque con él es que vamos primero a convertir el bicarbonato en dióxido carbónico, para poder luego perder este hidrogenión que sale acá y quedar el CO2 y poderlo eliminar por los pulmones. Y todas estas sustancias que pasan a la célula luego pasan aquí al capilar. Esta es la luz del túbulo, esta es la célula cúbica y esta es el capilar. Entonces las sustancias pasan de acá a la célula y de la célula al capilar nuevamente, donde ya quedan la sangre, esas sustancias. Cada una de las porciones entonces tiene unas funciones definidas. En la segunda porción, por ejemplo, sigue reteniendo agua y sodio, pierde más hidrogeniones, empieza a retener cloro, empecemos a retener potasio, y el potasio se intercambia con el sodio, aquí también con el cloro que entra a nivel del capilar. Entonces así se controla, básicamente, para no entrar mucho en detalle en la función, pero esa es la función de cómo el riñón hace su función de control electrolítico, hídrico y ácido básico, que son las tres funciones grandes que estamos describiendo acá.
En este, por ejemplo, tenemos la acción de un diurético muy conocido que es la furosemida del lasis. Miren cómo él, cuando se lo aplican a uno venoso o a una persona que lo toma oral, que es el mayor diurético que se utiliza en los pacientes de falla cardíaca o que hacen edema, miren, entonces él actúa en donde la porción del haz ascendente actúa inmediatamente la bomba de sodio-potasio reteniendo sodio. Entonces es un antidiurético. La furosemida que retiene sodio arrastra agua y el agua se va para acá con el sodio para el capilar. En cambio, las tiazidas retienen sodio que es otro diurético, simplemente que no actúa en las genes, sino que actúa en la porción distal del túbulo distal. En el túbulo colector está la milorida, que este es un antidiurético, es al contrario. Entonces los otros son diuréticos, entonces retiene, bota potasio, hidrogeniones, el sodio entra y consume energía, pero ya es porque es una sustancia que está cambiando la actividad de la célula como tal. Lo que le quiero decir aquí es que las células del riñón, por eso es que obedecen tan fácil a los medicamentos antidiuréticos o diuréticos, y podemos los médicos controlar un paciente que tenga un desequilibrio hidrostático en un momento determinado y poderlo controlar cuando llegue deshidratado, o al contrario, que llegue con retención hídrica, haciendo edema pulmonar, con falla cardíaca, etc. Bueno. Tiene el riñón otra función de las que les dije ahora, que era controlar la presión arterial del cuerpo. Eso lo hace a través de un aparato que se llama aparato justaglomerular, que está ubicado, la arteria aferente entra al glomérulo y la aferente sale. Dentro de las dos arterias se forman unas celulitas granulares que forman el aparato justaglomerular y secretan la hormona renina. Con la renina hace todo un metabolismo para poder controlar la presión arterial del cuerpo, hace vasodilatación o vasoconstricción, y lo vamos a ver de qué manera. Sistema renina-angiotensina, entonces produce una activación simpática y disminución de la concentración del sodio del flujo sanguíneo, produce secreción de renina por parte de las células justaglomerulares, que ya sabemos dónde quedan. Estas a nivel del hígado convierten el angiotensinógeno en angiotensina 1, y por medio de la angiotensinasa, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, entonces ya produce cierre de los vasos y controla la presión arterial. Y a la inversa, si hay aumento de volumen, no secreta renina, al no secretar renina no se produce toda esta cadena angiotensina 1, angiotensina 2, y se produce al contrario vasodilatación. De esa manera el riñón controla nuestro sistema vascular. También dijimos que tenía un equilibrio, que guardaba el equilibrio hídrico o del agua del cuerpo, y eso lo hace a través de la hormona antidiurética que se secreta en la hipófisis anterior, y cuando circula, pasa por el riñón, entonces estimula el riñón. ¿Para qué? Para que retenga agua, como su nombre lo dice, antidiurética, y ella actúa en el túbulo contorneado proximal, haciendo que retenga grandes cantidades de agua en esta parte de la unidad funcional del glomérulo, y entonces aquí puede retener agua, y si no hay hormona antidiurética, lo que hace al contrario es disminuir la cantidad de retención de agua a nivel del túbulo proximal. Hay una hormona que se llama el péptido natriurético, me imagino que lo han oído mencionar, se usa en medicina para diagnosticar insuficiencia cardíaca, se libera en la aurícula derecha, y ¿eso qué hace? Hace que el riñón aumente o disminuya la retención de líquido, de agua. Entonces, cuando un paciente tiene falla cardíaca, está reteniendo agua porque se le dilata el corazón, esa dilatación produce que haya péptido natriurético en abundancia, y le dice al riñón que disminuya la retención de agua o la aumenta. Entonces ayuda a redistribuir el flujo sanguíneo hacia la corteza renal, disminuye la absorción de sodio en los túbulos colectores, aumenta la excreción de sodio, por ende la excreción de agua. Entonces este es otro sistema donde el riñón nos controla la presión arterial y la cantidad de agua que retenemos en el cuerpo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un estímulo donde el estímulo a nivel corporal es la disminución del volumen sanguíneo. ¿Cómo? Por deshidratación, una persona que se esté deshidratando por múltiples razones,
o que tenga un alta, exagerado consumo de sal en un momento determinado. ¿Qué le pasa? Aumenta la osmolaridad sanguínea. ¿Por qué? Porque tiene sodio alto, o si bajan los líquidos, todas las otras sustancias, las proteínas y los electrolitos van a estar aumentados. Entonces, ese aumento de la osmolaridad activa los hormorreceptores a nivel del hipotálamo, que hace que te produzca sed y a la vez la sed que tú bebas. Entonces vas a empezar a compensar la deshidratación. Pero por el nivel por el lado del riñón, lo que hace es la pituitaria posterior se aumenta la hormona antidiurética. Acabamos de ver la hormona antidiurética actúa en los riñones y le dicen riñones: por favor, la orina que está filtrando no la bote, la vuelve a absorber y el riñón empieza a retener volumen, aumenta por ende el volumen sanguíneo y controla la deshidratación que tiene el paciente. Obviamente que eso, si el paciente no toma, no es eterno. ¿Cuánto duramos sin tomar líquido un ser humano? Más o menos más o menos 2 semanas sin líquido, sin alimento, unos hasta 6-7 días después, aunque hay varias versiones al respecto. Digamos otro estímulo, se baja la presión arterial. Un paciente hipovolémico por pérdida de sangre o por cualquier otra causa que le baje la presión sanguínea. Entonces, si baja la presión del flujo sanguíneo que le llega al riñón. Si le llega bajo volumen, se activa el sistema glomerular que le dice, rapidito, secrete renina. La renina activa el angiotensinógeno que está circulando, producido por el hígado, en angiotensina 1, luego se convierte en angiotensina 2, y en la corteza adrenal se libera aldosterona, que la aldosterona retiene a su vez en el riñón sal y agua. Entonces así el paciente puede soportar una pérdida sanguínea bastante sin que lo tenga que transfundir y sin que haga shock. Pero obviamente que si ya es demasiado y pierde más del 30% del volumen sanguíneo o el 40%, ya si el paciente ni siquiera el riñón es capaz de poder controlar eso, y el paciente pues es cuando se muere, porque si no se transfunde o si no le pone líquido venoso rápidamente. Lo que quiero demostrar acá es las funciones tan lindas que tiene el riñón y todo lo que hace el riñón, que no solamente es lo de producir orina. Entonces, hace retener agua y sal y aumenta el volumen sanguíneo. Si el estímulo es baja ingesta de sodio, entonces las personas que no toman sal, que no toman sodio, entonces se baja la concentración de sodio en el plasma, estimula los hormorreceptores en el hipotálamo, la pituitaria posterior, se disminuye la hormona antidiurética, se disminuye la resorción de agua en los túbulos colectores y baja el volumen sanguíneo. A su vez el sistema aquí ya compensó. El sistema simpático, si baja el volumen sanguíneo, se activa y vuelve a empezar la cadena en circulación. La renina aumenta, la angiotensina 1, 2, la 2, le dice al riñón aumente el sodio y retenga agua. Entonces, esta es la manera como el riñón puede controlar el sistema hídrico, la presión arterial. Tiene otra función, que es la función eritropoyética. ¿Qué es eso? Aumentar la producción de glóbulos rojos de la médula ósea. Eso lo hace a través de las células intersticiales que están alrededor de los túbulos, se llaman células intersticiales peritubulares. Esa hormona secretada en condiciones de hipoxia, o sea, cuando baja la concentración de oxígeno a nivel de los eritrocitos, en el sistema peritubular lo detecta, esa baja de CO2, ese aumento de CO2 y baja de oxígeno, y empieza a secretar la eritropoyetina, que es otra hormona secretada en el riñón. Esa eritropoyetina ya actúa a nivel de la médula ósea para que aumente la eritropoyesis y aumenta a secretar glóbulos rojos. Esto lo usamos los médicos como un medicamento para estimular la producción de glóbulos rojos en los pacientes anémicos. La función hormonal que tiene es la vitamina D3. La vitamina D, acordémonos que está en la piel, se metaboliza por la luz ultravioleta. El vitamina D2 circula en la sangre, cuando llega al riñón se tiene que pasar a vitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D. Entonces, si no pasa por el riñón y si el riñón no la metaboliza porque está mala, al paciente, ¿qué le empieza a dar? No hay metabolismo adecuado del fósforo y del calcio y empieza a darle osteoporosis. Por eso todos los pacientes renales terminan osteoporóticos. Entonces, la otra función hormonal.
Y la última, para que empecemos ya la parte que nos interesa, que es cómo evaluamos todo esto, es el metabolismo de las prostaglandinas. El riñón forma prostaglandina, básicamente la prostaglandina E y la prostaciclina se forman en el riñón. Las prostaglandinas, recordemos que todas vienen del ácido araquidónico, que por la ciclooxigenasa 1 y 2 se metabolizan estas prostaglandinas, y a nivel del riñón está la prostaglandina E y la prostaciclina, que son responsables de los procesos de dolor, inflamación, fiebre, hemostasis, protección de la mucosa gástrica y otra cantidad de funciones que tienen todas las prostaglandinas. Entonces, otra función de los riñones. Entonces son 7 funciones que tenemos grandes de los riñones. Ahora, ¿cómo vamos entonces a probar desde el laboratorio clínico nosotros la función renal? Entonces tenemos, si son 7 funciones, tenemos que enfocar las pruebas hacia esas funciones. Entonces lo primero es si está filtrando adecuadamente el glomérulo, entonces tenemos que hacer pruebas para filtración glomerular. Lo segundo, saber si, acuérdense de los túbulos que vimos, contorneado proximal, las descendente-ascendente, contorneado distal y colectores, si están funcionando bien. Tienen problemas congénitos de que esos túbulos funcionan mal, entonces tenemos que hacer pruebas para evaluar esos túbulos, no la creatinina. La creatinina nos evalúa la función un poco de la función glomerular, los túbulos se evalúan con pruebas de concentración y acidificación, que vamos a ver. Entonces tenemos que enfocar qué nos está pidiendo el médico y cómo lo vamos a evaluar. Entonces tenemos pruebas para evaluar la función glomerular y pruebas para evaluar la función tubular. El citoquímico de orina es el gol estándar para iniciar cualquier estudio de la función renal, tanto de los glomérulos como de los túbulos. Entonces es la prueba común entre los dos. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el citoquímico vemos elementos, que los vamos a ver uno por uno, elementos que son del ultrafiltrado en el glomérulo y después modificados en todos los túbulos, en los sistemas de túbulos. Entonces la orina nos sirve para evaluar, el citoquímico de orina nos sirve para evaluar glomerular y tubular, y está compuesto por química urinaria y por sedimento urinario. También la función glomerular con la creatinina sérica es una proteína indirecta de la medición de la función renal, no es una proteína que mida directamente la función renal, porque lo vamos a ver más detalladamente, porque erróneamente el médico, la abuelita le tiene una creatinina, le llega en 0.9 y le dice a la sobrina que está estudiando bacteriología: ¿cómo es el examen? Ah, abuelita, está muy bien, 0.9, y el valor para ti es hasta 1, y la abuelita está en una falla renal, y lo vamos a ver por qué. Entonces pilas con la creatinina, que creatinina normal, y más en los pacientes adultos mayores, no es sinónimo de buen funcionamiento renal. Entonces por eso es indirecta la creatinina. Hay pruebas más directas que las vamos a ver, que es calcular la tasa de filtración glomerular, o sea, cómo ese glomérulo que vimos, la causa de Bowman, está filtrando el plasma. Entonces la estimamos por 3 factores: la depuración de creatinina, la fórmula de Cockcroft-Gaul y la fórmula MDRD. Hay más fórmulas, pero son las más populares, las más aceptadas, las más usadas en este momento. Las vamos a ver todas, pero no más para que las escuchen, pero estas son las 3 que tienen que mirar ustedes y tenerlas presentes. También la proteinuria, porque si les dije que el dintel del umbral para pasar proteína era 50 Daltons, y empezamos a ver proteínas en la orina mayores de 50 Daltons, ¿qué nos dice? Que el glomérulo ya se dañó, que está filtrando proteínas. Entonces la proteinuria es de los primeros indicadores de daño renal. Y por último la microalbuminuria, que esto quiero que les quede muy claro desde ahora, que no confundan los términos microalbuminuria, proteinuria en 24 horas, proteína espontánea, etc. Vamos a verlo muy claro para que eso les quede perfectamente y nunca lo vayan a confundir. Ve que es la microalbuminuria, le pido una microalbuminuria, una proteinuria. Ustedes van a saber cuándo le piden una y cuándo le piden la otra y cuál es la diferencia entre las dos. Para la función tubular, entonces tenemos otras pruebas. Citoquímico de orina, que fue el primero,
la osmolaridad urinaria y la capacidad de concentración. Si ahí es donde se equilibran los iones, entonces es la capacidad de concentrar la orina o de diluirla que tiene el riñón. Entonces, ¿dónde lo mido? Con pruebas de capacidad de concentración urinaria, que son la prueba de restricción hídrica, la prueba de concentración de la desmopresina, la excreción de sustancias en orina 24 horas, pues si yo sé que las tiene que filtrar y concentrar y las puedo medir en una orina 24 horas o en un tiempo determinado, voy a saber si ese riñón, los túbulos están concentrando y diluyendo esa sustancia. Excreción fraccionada de alguna sustancia, que la más común es el fena, fracción excretada de sodio, y podemos medir la reabsorción tubular del fósforo, que hay una prueba con el fósforo para mirar si los túbulos están funcionando bien, es la capacidad que tengan para reabsorber el fósforo. Por último, las pruebas de valoración de la acidificación renal. En los túbulos la orina se acidifica más o se acidifica menos. Vimos que retenía o botaba hidrogeniones casi todos, pero cuando empieza a retenerlos acidifica o alcaliniza la orina, y por las pruebas de acidificación podemos saber si los túbulos están buenos o no. Entonces vamos a empezar con un repaso, porque posiblemente la mayoría los conocen, que es el citoquímico de orina. Una prueba que nos parece tan sencilla, pero que es supremamente importante, porque con esto casi que evaluamos una cantidad de cosas que vamos a ver una por una, que nos indican cómo está funcionando básicamente cada uno de los órganos del cuerpo. Junto con el hemograma son los espejos internos de nuestra salud o de nuestro cuerpo, de una manera como podemos ver por dentro nuestro cuerpo viéndolo con unos resultados. Un hemograma y un citoquímico de orina, un buen médico es capaz de enfocar, que sepa interpretar. El problema es que me acuerdo mucho porque cuando yo era estudiante de medicina, en internado, nos cogió un profesor de cirugía a los rotantes y nos puso, bueno, voy a decirles a cada uno un parámetro del citoquímico de orina, y cada uno me va a decir qué quiere decir ese parámetro y cómo lo interpreta, y yo puedo hacer el ejercicio de pronto acá y de pronto encontramos algo parecido. De los 10 estudiantes, pues obviamente todos más corchados, ¿verdad? Como que él empezó a decir, bueno, entonces empiecen a escribir los cilindros, qué es lo que significa, qué son los cristales, qué significa un urobilinógeno elevado en orina, qué significa una densidad de 1030 o una de 1005. Entonces empieza a un estudiante de 10º semestre de internado, nos pegó una corchada horrible. Entonces, ahí aprendí yo, desde ese profesor, de que el citoquímico de orina, cuando él empezó a explicar uno por uno de los parámetros, uno dice, Dios, como con una muestrita de orina hay un examen que vale, para un laboratorio hacerlo vale 5.000 y pagarlo vale 10, 15 o 20.000 pesos dependiendo del laboratorio, podemos saber tantas cosas. Entonces vamos a mirarlo. El uroanálisis está considerado por los urólogos y por los nefrólogos como una biopsia líquida de los tejidos del tracto urinario, obtenida de forma indolora. Una cosa filosófica de verlo. Y es la mejor herramienta diagnóstica no invasiva de la que dispone el médico, que fue el ejemplo que les acabé de poner con el hemograma. ¿Cómo empezamos a valorarlo? Con el color. Lo primero que uno hace cuando orina es mirar la orina si está muy roja, muy blanca, muy transparente, que está, es con el color. La orina normalmente es amarilla o clara, y la llamamos, en algunos otros le dicen color ámbar, es determinada por la concentración de pigmento, el urocromo, o sea, la bilirrubina. El metabolismo de la bilirrubina, para recordarlo en 2 minutos, acuérdense que viene del eritrocito, él se lisa cuando cumple su ciclo de 120 días, la bilirrubina se libera, pasa por el hígado, se glucuroniza, forma la bilirrubina de la indirecta, que es la que no está glucuronizada, no ha pasado por el hígado, se glucuroniza en el hígado, pasa la bilirrubina directa y se bota por los túbulos biliares al intestino. En el intestino, entonces, por el efecto de las bacterias intestinales, se convierte en coproporfirinógeno, que es el que le da el color a la materia fecal, amarilla o café, y urobilinógeno, que se vuelve a absorber en el intestino, vuelve a pasar al suero y se elimina por los riñones, por eso se llama urobilinógeno. Y el urobilinógeno, miren toda la vuelta que dio, derivado de los eritrocitos de la bilirrubina, es el que le da el color amarillo a la orina. Entonces, cuando tenemos la orina muy amarilla, no es porque tengamos la bilirrubina alta, es porque de pronto la tenemos concentrada, y si está muy blanca la tenemos muy diluida,
obviamente que cuando tenemos la bilirrubina alta por un problema hepático o alguna otra cosa, se nos va a poner más amarilla porque estamos eliminando más bilirrubina, y ahí es donde viene el poder de la bilirrubina en orina y el urobilinógeno. Puede cambiar la orina con ingestión de medicamentos, de anilinas. Es muy frecuente la mamá que lleva al niño al pediatra que porque el niño está orinando azul o rojo, y el pediatra sencillamente, usted sabe que comió su hijo ayer en el colegio o en la guardería, y le dieron gelatina, así de sencillo que a todos los niños les dan gelatina, una gelatina roja, y entonces está orinando rojo, porque las anilinas se botan, es un colorante, se bota por la orina, y le da la orina roja, y la mamá asustadísima porque el niño está orinando rojo. Entonces todos los pigmentos se eliminan por la orina, la mayoría, muy poquitos por el hígado. Entonces hay que saber indagar y saber que la orina está comprometida por todo lo que consumimos y comemos. Entonces allá es donde hay que ir primero, qué comió, qué consumió, qué medicamentos está tomando, para saber que el color se cambie. Son muy poquitas las enfermedades que cambian el color de la orina, entonces aquí tenemos algunas. Son algunas que pueden poner la orina turbia y cambiar el color. Entonces tenemos, la turbidez implica enfermedad, no implica enfermedad, pero sí es necesario un examen microscópico para mirar por qué está tan turbia. Esa turbidez puede ser porque comimos mucho, o sea, hiperproteinemia. Hermano, se comen un mondongo, un sancochito, tomaron por la noche, al otro día la orina es muy turbia, es eliminando toda esa cantidad de proteínas que tiene. Y te le da una turbidez y le da espuma a la orina. Entonces, pero las proteínas, como no sé qué tan polinas, se los dije ahora, entonces es básicamente los metabolitos de las proteínas, que son los fosfatos, que le dan esa turbidez a la orina. Ya patológicamente, cuando hay infección urinaria desde el riñón alta o baja, puede dar piuria, que es la presencia de células blancas en la orina, entonces ahí se ve turbia, obviamente. Quiluria, que es cuando estamos botando líquido linfático por alguna enfermedad de obstrucción de vasos linfáticos a nivel de un linfoma o a nivel intestinal, abdominal, que nos aumente la excreción de linfático. Los fosfatos, cuando hay ingesta de proteína muy abundante. Los lípidos, pacientes obviamente que tienen los lípidos mayores de 600, generalmente la orina se empieza a poner también turbia. Los oxalatos, y esto está asociado, si lo asociamos con presencia de cristales en la orina, entonces vamos a ver que es por hiperoxaluria. El olor, yo les digo lo más, si ustedes van a un texto, ustedes pueden hablar de color 2 y 3 páginas, o de la turbidez 2 o 3 páginas, pero vamos a enfocarnos lo que es realmente importante y cómo enfocarla cuando ustedes tengan que analizar una orina o están ante la presencia de un resultado de orina. El olor está asociado a enfermedades. La orina normalmente tiene un olor sui generis. ¿Qué quiere decir sui generis? Propio, como cuando le dicen a una que huele una salchicha, salchicha. O sea, las cosas tienen un olor propio de acuerdo a sus componentes, y la orina tiene un olor propio de acuerdo al mayor componente que tiene, que es la urea. Entonces, de acuerdo a eso es que huele la orina. Pero cuando esa orina, que todos orinamos, sabemos a qué nos huele nuestra orina, empieza a cambiar y nos huele a dulce de frutas en los bebés, entonces es porque tiene una carga de cetonas. Entonces, niño de 3 años que la mamá lo lleva al consultorio del médico porque la orina le huele fuerte, y el sudor, la mamá dice, es que mi hijo yo me acerco y él huele diferente, me huele como a cerezas, me huele como a unas frutas, me huele a algo. La mamá, claro, el médico ya hizo el diagnóstico, ese niño tiene una diabetes tipo 1, una diabetes congénita, y lo que tiene es aumento de cuerpos cetónicos por la anaerobiosis, donde se obtiene la energía, ya lo vamos a ver en unos ejemplos, y le da olor a dulce o frutas, y que sale obviamente por las células sudoríparas, por eso es que el niño huele, y por la orina. Miel de maple, que es una enfermedad que llama la orina de miel de maple, que es una deficiencia de un aminoácido, que es una enfermedad congénita, se detecta desde los primeros meses de vida. Fenilzotonuria, también una enfermedad de un aminoácido, que da olor como a humedad, como cuando uno entra, como a moho, cuando uno entra a un sitio que ha estado cerrado mucho, es muy húmedo, y que los hongos se le pegan,
eso da olor a humedad o a hongo. La hipermetioninemia, que es otro aminoácido, da olor rancio, como a podrido. La tirosina también. Entonces, cuando estos olores se presentan en un niño menor de 3-5 años, hay que pensar siempre en una deficiencia de un aminoácido, una aminoaciduria. Acidemia isoalérgica, que también es de una deficiencia de aminoácido, sudor a pecueca y infección bacteriana que desdobla la urea, el amonio. El amonio, eso es a lo que huelen los pacientes renales, de insuficiencia renal, huelen a urea, son urémicos. Uno se les acerca, cuando entran a una unidad renal, ya después, cuando salen y ven una persona por ahí caminando, este tiene cara como de insuficiencia renal o de falla renal crónica, porque lo ven. El olor es un olor muy característico, amonio y como a urea. Y fuera de eso, la tez, se le empieza a acumular la urea en la piel y empiezan a coger un color que llamamos terroso. Primero la recogida de la muestra. Recuerden que la muestra debe ser la mejor. La primera orina en la mañana, botar un chorrito, luego recoger en un frasquito, unos 10-15 centímetros, y esa es la mejor orina. ¿Por qué? Porque está acumulando todo lo que tú produjiste durante la noche, que quedó en la vejiga, 300-400 centímetros de líquido de orina, y cuando la vas a orinar va a ser muy representativa de todo lo que el metabolismo tuyo o de la persona durante muchas horas, 6-7 horas que dormiste y que no orinaste. Entonces la mejor muestra de orina, no quiere decir que las otras no sirvan, se puede hacer, pero la mejor y la más representativa para buscar las concentraciones de una sustancia es la primera orina de la mañana, cilindros, cristales, todo lo que ustedes quieran mirar. Por eso insistimos tanto que sea la primera orina de la mañana. Bueno, siempre se le debe preguntar al paciente si está tomando ácido ascórbico o vitamina C. Entonces ven que a los niños y a los adultos nos mandan los médicos a toda hora a tomar vitamina C para que no nos dé gripa. Entonces, si el paciente está tomando vitamina C, posiblemente es la principal causa con la aspirina de falsos positivos y falsos negativos en la reacción bioquímica en la tirita de orina, acá, en las almohadillas. En la almohadilla, ¿qué hay? Hay una enzima que cuando se le echa la orina, él detecta y reacciona con un componente específico. Por eso da un cambio de pH, porque es una reacción bioquímica, y el cambio de color nos dice qué tanta cantidad de esa proteína o de esa sustancia hay en la orina. Entonces, hoy en día, en los buenos laboratorios, cuando el paciente lleva la orina, siempre se le debe preguntar si está tomando aspirina o ácido ascórbico o vitamina C. De hecho, las tiras europeas todas traen un cojín adicional, acá una almohadilla adicional, que son de 11 parámetros, y el parámetro 11 es la detección de ácido ascórbico o de vitamina C. Entonces le dice al bacteriólogo o al microbiólogo que esa orina tiene vitamina C y que no es apta o que puede tener falsos positivos o falsos negativos dentro de las otras 10 reacciones, y que esa orina se debe repetir. Entonces esa tira en algunas partes de los laboratorios de Medellín la utilizan y se utiliza en vez de preguntarle al paciente, porque reciben muestras de muchos pacientes de los otros laboratorios, no hay como preguntarle al paciente, entonces se pregunta eso. Bueno, en el proceso de orina, esto que les quería mostrar acá es que no se les puede olvidar, para que se haga la reacción bioquímica en el cojín necesitamos unos tiempos determinados para que la reacción se haga. La reacción usted le echa la orina, la mete ahí y ya no la puede empezar a leer, tiene que esperar mínimo un minuto. ¿Por qué? Porque en el minuto, miremos aquí, estos son los tiempos que tiene para que se haga la reacción en cada una de las sustancias con su enzima que la está detectando y haya un cambio de color específico en la almohadilla. Entonces 2 minutos deben dejarlo en posición horizontal sobre un papelito cuando lo van a hacer manual, cuando lo van a hacer automatizado. Sabemos que los equipos tienen sus lectores específicos, pero debe poner la tira mínimo después del minuto que lo haya untado con la orina. Hoy en día tenemos equipos demasiado avanzados, que lo vamos a ver enseguida con el sedimento, que detectan, el equipo leen la química y luego el sedimento urinario. Entonces ellos mismos controlan todos esos parámetros, como lo vamos a ver enseguida. Uno de los parámetros que mide la tira es la gravedad específica. ¿Qué es la gravedad específica? Es
es la proporción de los solutos con relación al líquido, y eso nos da una relación del peso con el agua, una diferencia, y podemos mirar la gravedad específica de la orina. Si está muy bajita, 1005 o 1000, cerquita a 1000, es porque está muy diluida y los solutos están bajitos. Si está llegando a 1030, el paciente está muy concentrado, al contrario, está muy diluido y necesita hacer una interpretación de acuerdo al cuadro clínico del paciente. Eso se va, por ejemplo, disminuir la capacidad renal de la concentración. Entonces, esta es la primera medición de cómo están concentrando los túbulos renales. Entonces, cuando un médico, un nefrólogo, quiere saber si el niño tiene los túbulos renales enfermos o malos, lo primero que mira en el citoquímico de orina es la capacidad de concentración de los túbulos a través de la gravedad específica. La gravedad específica se aumenta la ingestión disminuida de líquidos, deshidratación, diabetes mellitus con glucosuria, secreción de la propia hormona antidiurética, medio de contrastes intravenosos que alteran la concentración la función de los túbulos para concentrar. La otra parámetro es el pH urinario. Normalmente la orina tiene que estar entre 4 y 5 a 8 en un rango medio de 5,5 a 6,5. ¿Por qué? Porque si se acerca a 8 ya está alcalina, y si se baja de 5,5 está muy ácida, y eso nos dice muchas cosas. Si está muy ácida eso, pues obviamente tiene presencia de ácidos, entonces o el paciente comió proteínas, está tomando medicamentos que acidifican la orina, pero como estamos buscando una enfermedad nos orientamos hacia allá. Entonces una orina muy alcalina, lo primero que hay que mirar si tiene infección urinaria. Si tiene infección urinaria, hay gérmenes como el Proteus que desdoblan algunos de los elementos de la orina, como el amonio, lo convierten en amoníaco y aumentan la alcalinización de la orina. La primera índice de que hay una infección urinaria es orina alcalina. Generalmente en orina ácida el médico duda de que sea infección urinaria, y eso lo junta con que haya presencia de bacterias, nitritos y una cantidad de cosas. Las orinas ácidas, ingestión de abundante alimentos en condiciones normales, frutas, si el paciente tiene acidosis metabólica, o sea, elementos que se quitan a través del riñón que produzcan la acidosis de esa orina. ¿Cómo está el pH urinario en la acidosis tubular renal? La acidosis tubular renal es un defecto congénito de insuficiencia de los túbulos para retener o excretar hidrogeniones. Entonces, si retiene muchos hidrogeniones, ¿qué pasa en la sangre? El pH sanguíneo es ácido, pero la orina es más alcalina o no es capaz de acidificarse. Entonces el médico le pide, le mira el pH al niño y le pide unos gases arteriales y mira que tiene pH sanguíneo ácido, que tiene el bicarbonato alto compensando esa acidosis, y que tiene el pH renal alto, en la orina alto. Entonces así hace un diagnóstico de una acidosis tubular renal. Entonces la acidosis tubular renal es contraria, se llama así, pero es porque el riñón no es capaz de acidificar bien la orina. Y es más, se diagnostica dándole una carga de ácido al paciente, y si le medimos el pH urinario y si no baja de 5,5, ya es altamente sospechoso de que tenga una acidosis tubular renal. Las proteínas en orina, quería mucho hablarles de esto porque hay nos enredamos fácilmente con las proteínas urinarias. Las proteínas urinarias en la orina, solo hay unas pequeñas cantidades de orina durante 24 horas, que son menos de 150 miligramos en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si usted mide la tirita de las proteínas por decilitro, si usted excreta más o menos 1500 a 2000 centímetros de orina en 24 horas, es la 20ª parte de lo que usted está probando, de lo que usted eliminó en 24 horas. Entonces, la cantidad de proteínas es muy bajita en que usted tiene en orinas. Hay una proteína que se llama la proteína de Tan-Hoffmann, que se produce en los túbulos renales, la secretan los túbulos renales, es normal en los riñones y está en muy poquita cantidad. Entonces, esa proteína, cuando y conforma más o menos el 40% en condiciones normales de las proteínas urinarias. El otro porcentaje es la albúmina, que alcanza a filtrar porque pierde algunos aminoácidos y alcanza a filtrar y conforma de esos 150 miligramos el 50% de las proteínas de la orina.
y las globulinas, que son las cadenas de hemoglobina A, B, la hemoglobina D, la hemoglobina E, etc., alcanzan a filtrarse porque ellas pierden unas cadenas y básicamente son cadenas livianas, que es la porción pequeña de las inmunoglobulinas, alcanzan a filtrar y esto conforman esos 150 miligramos máximo al día, máximo, no es que eso sea la cantidad, normalmente es que estamos entre 10, 20 a 150 miligramos al día. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que una tira es capaz de detectar desde 10 miligramos por decilitro. Entonces la tira difícilmente, si yo es que tomo 24 horas 150 en un decilitro, que es la 20ª parte de lo que yo produzco en el día, divido 150 entre 20, me da como 6 o 7 miligramos, no va a ser capaz de detectarlos. Por eso la tira de orina es muy mala para detectar proteínas urinarias en el paciente diabético o en el paciente hipertenso, que son las dos principales causas de proteinuria y de falla renal crónica y de diálisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una prueba que se llama microalbuminuria. ¿Qué es la microalbuminuria? No son proteínas chiquitas. Lo de micro viene por cantidades pequeñas. Es detectar cantidades pequeñas de proteínas en la orina. Eso se llama microalbuminuria. Pero es la misma proteína que cuando el paciente ya secreta grandes cantidades, que es mayores de 500 miligramos al día, ya le hacemos una proteinuria, lo que llaman proteinuria. Entonces el médico le dice, ¿qué le mando? ¿Una microalbuminuria o una proteinuria? Le pregunta a ustedes, al microbiólogo, al bioanalista. Y el bioanalista, ¿qué le tiene que decir? Doctor, está en fase temprana, usted le está buscando daño renal temprano, y hay una microalbuminuria porque le di cantidades muy pequeñas de albúmina en orina y vamos a detectar ese daño renal temprano. Si ya le va a pedir, no le puedes decir que una proteinuria, porque una proteinuria nos detecta grandes cantidades, que es mayor de 500, que eso se llama proteinuria, aunque la técnica también detecta pequeñas cantidades. Ya en la parte analítica en el equipo también nos detecta pequeñas cantidades, pero la proteinuria se debe hacer en orina 24 horas. La microalbuminuria se hace en orina espontánea de cualquier hora del día, se relaciona con la creatinina. Entonces hay una relación que dice, por cada gramo de creatinina, ¿cuántos miligramos de albúmina estoy excretando o está excretando el paciente? Y se hace una relación y de acuerdo a eso es que se informa la microalbuminuria. Lo normal es que sea menor de 30 miligramos de albúmina por gramo de creatinina. Esa es la prueba más usada hoy en día por los nefrólogos y por los internistas. Entonces ustedes tienen que estar familiarizados con la microalbuminuria. Cuando la relación, la albúmina que yo mido, le mido la creatinina, la divido y eso me da entre 30 y 300, es un daño renal temprano. Ya el paciente tiene microalbuminuria positiva, está botando proteínas, tiene daño renal temprano. Y si es mayor de 300 miligramos por gramo de creatinina, quiere decir que el paciente ya tiene proteinuria franca, ya tiene un daño renal establecido y posiblemente irreversible, y ya el paciente médico ya le hace las otras pruebas. Entonces la proteinuria tiene que ser, que quede claro, en orina 24 horas, la microalbuminuria en cualquier orina del día, y siempre se tiene que hacer relación con la creatinina. Y ya los equipos vienen y hacen la relación sola, miden la creatinina, miden la albúmina y hacen la relación albúmina-creatinina. Creo que la parte de la proteinuria o la excreción de proteína queda más o menos clara. Que sepan que es microalbuminuria, cuál es la diferencia con la proteinuria, cuando se hace 24 horas en orina espontánea y cuando se hace relacionada la albúmina versus la creatinina. Y que las tiras colorimétricas no detectan las buenas cantidades de proteínas, que es mucho mejor hacerlo la relación a microalbuminuria o albúmina creatinina, lo que llamamos microalbuminuria, y cuando ya el paciente tiene un daño renal establecido, proteinuria en orina 24 horas. La glucosa es otro de los metabolitos que analizamos en la tira de orinas. La glucosa tiene un umbral de 180 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya en la tira aparece glucosa positiva, el paciente tiene en la sangre más de 180 miligramos por decilitro. Ya es un diabético básicamente. Y si lo asociamos a presencia de cuerpos cetónicos, que los cuerpos cetónicos se producen en el cuerpo cuando no hay azúcar, cuando no hay azúcar para coger, o glucosa para coger ATP o producir ATP. Entonces el sistema,
corporal coge el sistema anaeróbico a través de las grasas y produce ATP, 2 moléculas de ATP por las grasas, en vez de 36 a través de un carbohidrato. Y el metabolito final es los cuerpos cetónicos, se excretan por la orina. Entonces, cuando un paciente tiene glucosa en orina, en la tira, y cuerpos cetónicos, ese paciente ya básicamente es un diabético. Y si tiene cuerpos cetónicos es porque está descontrolado y está en posibilidad de que haga una hiperglicemia severa, mucho hiperglicemia. Entonces, esta glucosa, ¿dónde la vemos? En la diabetes mellitus, obviamente, y todo lo que se relacione con aumento de azúcar en la sangre, desórdenes endocrinos como síndrome de Cushing, feocromocitomas, acromegalias, o sea, todo lo que disregule la producción de insulina, la pancreatitis crónica, hepatitis crónicas, medicamentos como los esteroides y las tiazidas. Las tiazidas son diuréticos. Las cetonas, como les acabo de decir, son el metabolismo de las grasas, que el cuerpo las coge para producir ATP cuando no tiene glucosa. Entonces es la teoría de por qué la gente adelgaza cuando no come carbohidratos, cuando no comemos. Y es la teoría de las dietas. Yo no dejo de comer, de mi cuerpo de dónde coge la energía para funcionar, de la grasita que tenemos acumulada. Entonces, si hacemos largos periodos de hipoglicemia durante el día, bajamos esa grasita. Entonces, esa es la teoría para poder adelgazar, obviamente. Pero el metabolismo de las grasas, entonces se ven los cuerpos cetónicos. Entonces, todo el que tenga cuerpos cetónicos en orina es porque está movilizando grasas y el cuerpo produciendo energía a partir de las grasas, porque el metabolito de las grasas son las cetonas, que son el beta-hidroxibutirato, el acetato y el ácido acético. Los tres, el principal es el beta-hidroxibutirato y es el que se mide en la tira de orina o en las tiras que miden cetonas específicamente, porque hay una tira para medir cuerpos cetónicos. Fuera de la tira de orinas mides el beta-hidroxibutirato, que es el principal, el metabolito que más se produce en cantidad cuando hay se está cogiendo energía a través de la anaerobiosis. Otras causas de la cetonuria, miren que todas son cuando hay falta de azúcar en la sangre, una inanición, o sea, un niño muerto de hambre que no está comiendo, tiene cuerpos cetónicos y huelen a cetonemia, son cetónicos, huelen, el cuerpo les huele, los diabéticos huelen al cuerpo cetónico cuando uno se les acerca. Muchas veces usted va en el bus y uno ya sabe que es diabético porque huele a cuerpos cetónicos. En el embarazo se retiene mucho, se produce mucho cuerpo cetónico porque hay mucho metabolismo anaeróbico, reducción rápida de peso, los ayunos prolongados, la sobredosis de salicilatos produce metabólicamente un aumento de los cuerpos cetónicos. Entonces, esa es la importancia de los cuerpos cetónicos, saber que el paciente está llevando a una vía anaeróbica para producir energía. Sangre en orina y hematuria, este es otro de los cocos. El glóbulo rojo no se filtra por el glomérulo. Dijimos al principio en las funciones y la anatomía que no podía pasar una célula por ahí. Entonces, cada que hay glóbulos rojos en la orina, eso tiene que ser anormal. Entonces, tenemos que mirar, solo se pueden filtrar de 2 a 5 globulitos a través, y no por el glomérulo, se filtran a través de las ureteres o de la uretra o de la vejiga. Normalmente no se filtran a través de los riñones. Entonces, y esos 2 a 5 que vemos normalmente, cuando ya se pasa de 5 es porque esa hematuria o esos glóbulos rojos salieron o a través del glomérulo, o nos vamos hacia abajo, los ureteres, la vejiga o la uretra. Entonces es lo que llaman los urólogos hematuria alta y hematuria baja. Hematuria alta cuando es del riñón y hematuria baja cuando es de los ureteres hacia abajo. ¿Y cómo la diferencian o la diferenciamos desde el punto de vista del laboratorio? Nosotros, el médico dice es que mándame el conteo de glóbulos rojos dismórficos, no lo voy a mencionar. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos un conteo total de los glóbulos rojos en orina y le miramos cuáles tienen alterada la forma, que microscópicamente tienen una forma específica, y hacemos un conteo por cada glóbulo rojo cuántos dismórficos hay. Y si pasa del 15% es porque esa hematuria es alta, o sea, es del riñón. Quiere decir que hay un daño renal severo porque está filtrando ya hasta células. Y generalmente indica que el paciente tiene una necrosis tubular o ya por la patología que tenga, pero tiene siempre asociada a un daño renal severo.
Las hematurias bajas se diferencian porque no tienen dismórficos, sino que tienen crenocitos o glóbulos rojos enteros, puritos. Obviamente, ese glóbulo rojo puro que no pasa por el glomérulo lo tuvo que haber sido que el paciente, por un calculito que está bajando, hizo sangrar al paciente, por un tumor que tiene en la vejiga, lo hizo sangrar, por un pólipo en la vejiga, lo hizo sangrar, por una infección urinaria que tiene una inflamación a nivel de la vejiga, lo hizo sangrar. Entonces, ¿cómo la diferenciamos rápidamente? Por la presencia de crenocitos y que no hay dismórficos. Entonces, la tira, ¿qué hace? Nos detecta la presencia o no de hemoglobina en el cojincito y nos dice, no, ahí hay hematuria. Pero hay dos proteínas que se parecen mucho a la hemoglobina, que son la hemoglobinuria, la que es una proteína que tenemos en los músculos, entonces necesitamos saber si tiene hemoglobinuria. Nos puede dar un falso positivo de sangre en la tira. ¿Cómo lo diferenciamos? Vamos al microscopio y nos vemos glóbulos rojos. Y dicen, ve, ¿por qué estoy viendo la tira positiva, pero no veo glóbulos rojos? Ese paciente tiene mioglobinuria. Entonces el médico ya sospecha que no son glóbulos rojos, sino que es por mioglobina y no por hemoglobina. Entonces por eso pusimos acá que siempre indica una evaluación inicial, adicional. El médico no se puede quedar con el citoquímico. Las hematurias siempre ameritan exámenes profundos. Hoy en día, como contamos los laboratorios con equipos automatizados, hacemos el conteo de esas células en orina automatizadamente en los mismos equipos de hematología, que son citómetros de flujo. Entonces pasamos la orina por el equipo y él nos cuenta las celulitas y ya nos dice, de acuerdo a el volumen corpuscular medio de esos glóbulos rojos que lo calcula el equipo, podemos saber si son dismórficos o no. Si tienen menor de 80 volumen corpuscular medio en el conteo celular de eritrocitos en el equipo, podemos decir que son dismórficos. Si tienen de 80 a 100, que es lo normal, es porque son glóbulos rojos enteros. O sea que la hemorragia, con solo pasar, sin ver al microscopio, lo pasamos por el equipo de hematología y nos dice que hay, primero, que hay presencia de eritrocitos, segundo, que hay más de 5 porque el equipo cuenta en millones por microlitro, en miles por microlitro, y nos dice, de acuerdo a la hemoglobina que tenga corpuscular, si son crenados, si son dismórficos o no, si están enteros. Entonces podemos clasificar si la hemorragia es alta o baja. Entonces ya, hoy en día, cuando el médico pide eritrocitos dismórficos, lo que hacemos es pasarlo por un histograma de orina en el equipo de hematología. Eso es lo que hacemos. Pilas con los falsos positivos por sangre menstrual, por hemorroides, incremento de la gravedad específica. Si la gravedad está muy alta en la tira, pueden dar falsos positivos en el cojincito, pero es muy fácil porque el sedimento no lo va a corroborar, no van a haber células en el sedimento. Mire el ácido ascórbico que da falso positivo en el cojín de la tira, pero cuando vamos al microscopio vemos que no hay eritrocitos. Entonces ya tenemos que correlacionar, sabemos que es un falso positivo. No vayan a pasar esa vergüenza con un médico de decirle sangre positiva en la tira y eritrocitos, no se observan 0 eritrocitos por campo. Si no lo vieron, obviamente, si no los vieron y la tira está envasada, le tienen que decir al doctor, no hay eritrocitos, no se observa, para que él sepa qué es lo que tiene que sospechar en la tira que está positiva. Entonces, en la tira positiva para hematuria, ¿cómo sabemos si es hemoglobinuria o mioglobinuria? Porque no observamos glóbulos rojos en la orina, básicamente, eso es así rápidamente. Y la tira de orina, obviamente, en el cojincito de la bilirrubina, la mioglobina nos da normal, en la hemoglobinuria nos da alta y cuando es hematuria verdadera nos da normal, el cojincito no muestra nada. Hay una enzima que está en los glóbulos blancos, en los glóbulos blancos, que se llama la estearasa leucocitaria. Esa enzima es la que utilizan para detectar los leucocitos en el cojincito de la tira de orina. Si esa enzima, que es específica a los leucocitos, está positiva, es porque esa orina tiene que tener leucocitos, sin ver el sedimento. Y luego correlacionamos con el sedimento, miramos si tiene leucocitos o no, y los contabilizamos e informamos cuántos tiene. La estearasa leucocitaria tiene una alta sensibilidad para infección urinaria. Entonces, si tiene bacterias, si tiene estearasa positiva, tiene nitritos, que son las bacterias que pasan de nitratos a nitritos, y tiene nitritos positivos, entonces el paciente tiene infección urinaria. Y mire, el laboratorio le hizo el diagnóstico. El laboratorio, recuerden que hace el 87% del diagnóstico de todas las enfermedades del ser humano. Entonces los médicos y nosotros no pueden vivir.
Ciertas bacterias reducen la ya les dije. Entonces, por ejemplo, como la Escherichia coli, que es la principal de la infección urinaria, la Citrobacter, Klebsiella, Proteus, tiene una sensibilidad del 50% o más. La bilirrubina la podemos detectar en la orina. La bilirrubina que pasa el glomérulo es la bilirrubina directa, nunca la indirecta. Entonces la bilirrubina directa tiene que estar aumentada y pasar el dintel o el umbral del glomérulo para filtrarse, que es 3 miligramos. Si no tiene más de 3 miligramos de bilirrubina en la sangre directa, no se filtra por el riñón. Tiene que tener más de 3, o sea que 3 ya se ve ictericia conjuntival y de manos físicamente. Entonces el médico ya sabe que tiene ante él un paciente con hiperbilirubinemia, y más de 3 se filtra por la orina. Entonces la detectamos en el cojincito de la orina. El urobilinógeno, acordémonos que les dije ahora que era del metabolismo de la bilirrubina en el intestino, se absorbe y se bota por el riñón. Entonces el urobilinógeno se detecta normalmente en cantidades muy pequeñas en el cojín. Entonces el urobilinógeno es normal que nos dé positivo en una crucecita o en cantidades muy pequeñas, obviamente porque eso es lo normal que produzcamos. Pero si el médico está ante una bilirrubina muy alta y no tiene urobilinógeno, ese paciente, el médico puede sospechar obviamente que lo que ese paciente está es obstruido. ¿Por qué? Porque la bilirrubina no está cayendo al intestino, no se está reabsorbiendo el urobilinógeno y no se está excretando en el riñón. Mire qué tan bonito es, que a través de un cito químico de orina, el cirujano aquel que les conté ahora que nos corchó, él diagnosticaba, lo primero que le pedía a un paciente con una colelitiasis, o sea, cálculos en la vesícula, era un citoquímico de orina, para ver si le reportaban o no urobilinógeno. Si él no le reportaban urobilinógeno, él sospechaba que estaba obstruido y lo llevaba a cirugía y fijo, le sacaban los cálculos. Cuando tiene el urobilinógeno presente, él dice, no está obstruido, es otro tipo de hepatitis o hiperbilirubinaria por otro tipo de causa, por un citoquímico de orina. Hacemos un diagnóstico y una cirugía. Obviamente que hoy tienen ya la ecografía, entonces ya pues obviamente le mandan la ecografía y corroboran el cálculo, pero al menos saben que no está infectado, que no tiene infección urinaria, que lo pueden llevar tranquilo a la cirugía. De esto ya hablamos un poquito, pero porque quiero irme al sedimento urinario. El sedimento urinario hoy en día está demasiado avanzado porque los laboratorios pequeños que no pueden tener equipos automatizados de pronto tienen que seguir el sistema tradicional del microscopio, hacerlo entre lámina y laminilla, o hacerlo en cámara de Nevadro, o hacerlo en el COVAX, conocen la camarita de COVAX, que es una que viene específica para estandarizar la cantidad de orina y poderla ver en el microscopio. Eso lo venden y viene para 20 orinas, para hacer el sedimento, los que lo hacen manual. En los laboratorios ya grandes automatizados que tienen posibilidad de tener un equipo automatizado, el equipo hace la química urinaria, lo pasa al módulo de sedimento urinario, por microfotografía o por citometría de flujo, cuenta los elementos formes que hay en la orina y nos dice cuántas bacterias, cuántas eritrocitos, leucocitos, cuántos cilindros, cuántos cristales, etcétera, de todos los elementos formes que tiene el sedimento urinario. Entonces es una ayuda impresionante. El último que hay asocia la citometría con la microfotografía. Es mucho mejor la microfotografía que la citometría, para que no se dejen engañar de las casas comerciales, porque ellos les dicen que es un citómetro y que es mejor el citómetro. Es mejor para el sedimento urinario porque le muestra el elemento forme, y ha demostrado los estudios entre los dos que es mejor el de microfotografía que la citometría de flujo. Tanto que muchos que trabajan con citometría de flujo les ponen uno de microfotografía pues enseguida para confirmar las dudas del citómetro de flujo. Entonces todos están migrando hacia microfotografía. Entonces, ¿cómo funciona? Le pasamos una muestrecita de orina, él hace un flujito, un capilar muy delgadito de flujo de orina, toma las microfotografías con la cámara, el microscopio, y toma un colimador y toma las fotografías de todos los elementos formes. Después de esto los compara por tamaño, contraste, forma y textura y hace un mapa de cada uno, de glóbulos rojos blancos, de cada uno de los elementos que están midiendo en el sedimento, y tiene un banco de microfotografías contra los cuales él compara todo, como cuando pasan por los aeropuertos en Estados Unidos, que le toman fotografía a la cara de uno y en milisegundos le dicen si es un asesino buscado en el mundo, pues, o un tipo buscado. Esa es la misma tecnología que aplicaron para esto. De hecho, de ahí la sacaron, de la CIA,
que tenía unas cámaras muy potentes, muy desarrolladas para en milisegundos buscar gente en los aeropuertos, no algunos túneles, uno no se da cuenta, están las cámaras, eso es lo que hace. Entonces él compara la estructura que le tomó la fotografía contra miles de patrones, 10.000 patrones por estructura que tienen en su banco, y es capaz de clasificarlos, se los muestra al bacteriólogo ya clasificaditos y se los pone ahí y le dice, valídeme usted. Y el bacteriólogo lo que hace es mirar los elementos formes que él le pone, y si tiene alguna duda, lo que hace es mirar el sedimento. Ahí sí, coge el microscopio, me queda la duda, o lo repite y lo confirma, pero lo confirma el facultativo, que es el bacteriólogo. Entonces, por ejemplo, esta es la comparación, cómo se ve en el microscopio. Él le muestra las microfotografías de esto y se las pone al bacteriólogo. Ahí ve cómo puede mirar los eritrocitos dismórficos. Por acá están algunos dismórficos, aquí están, por acá, dismórficos, no, estos están enteros, por aquí no, dismórficos. Bueno, estos no están, ya les voy a mostrar otros. Las causas de la macluria, entonces ya les dije que eran glomerulares, no glomerulares, que es cuando son de los ureteres hacia abajo, y esas causas cuando ya hay sangre en la orina, entonces tenemos que son cálculos urinarios, enfermedades malignas, infecciones, medicamentos que a veces producen sangrado cuando son anticoagulantes, entonces sale por los ureteres y por la vejiga, nunca por el glomérulo, y trastornos hemorrágicos. Ahí sí están los dismórficos, ahora sí, miremos acá que aquí los tienen. Entonces el equipo se los muestra, estos son crenados, y acantocitos, acá están. Entonces el equipo ya le clasifica, le muestra y le purifica, aquí le ponen cuántos tiene por microlitro, y el bacteriólogo, que es el facultativo, él dice si acepta eso o no, o si lo confirma en un citoquímico de orina. Y un equipito de esos le hace a uno un citoquímico en 30 segundos, o sea que hace 120 por hora. Tiene una capacidad pues altísima. La orina, acuérdense que se debe, para las células no se destruyan y no de falsos positivos, de crenocitos, etcétera, tiene que examinarse en la primera hora. Una orina antes de 2 horas sin examinar ya no sirve, ya está alterada, se precipitan las proteínas o los elementos formes que tiene ahí, hace cristales, falsos cristales, y se acidifica, si tiene bacterias por contaminación empiezan a transformarse, a crecer y alteran todos los elementos de la orina. Entonces antes de 2 horas se debe analizar, si no se ha analizado se debe refrigerar. Refrigerada le puede durar hasta 24 horas, una orina refrigerada. Bien refrigerada, refrigeración es de 2 a 8 grados centígrados. El diagnóstico diferencial estamos hablando de los leucocitos, las causas de piuria. Entonces tenemos la fiebre, embarazo, uso de antibióticos, esteroides, rechazo de trasplante renal, prostatitis, todo esto es lo que produce que haya leucocitos sin que haya infección. Leucocitos no es igual a infección. Si usted tiene en la tira leucocitos, sedimento, mira los leucocitos, pero no le marca estearasa, no le marca nitritos y no hay bacterias, no vayan a pensar que está infectado. La piuria da por muchas causas, por ejemplo en los hombres es muy frecuente. A nosotros nos llega mucho, son por prostatitis crónicas, que a los hombres nos da más, pues obviamente más nos da prostatitis, ustedes no tienen próstata. Entonces ahí les da nos da piuria, entonces, y sin que haya infección urinaria. Entonces, tienen que analizar cada cosa y correlacionarla con los otros hallazgos para que no manden un informe que al médico lo deje maluco, que diga, pero ¿cómo me puso que tiene leucocitos, no tiene estearasa, pero digamos no tiene nitritos, o sí tiene nitritos pero no le dio bacterias? Entonces hay que tener cuidado, tienen que correlacionar todas esas cosas para que salga bien hecho el reporte. Vamos a pasar esto. Vamos a los cilindros. Recuerden que les dije que había una proteína normal en los riñones que se llamaba proteína de Tans-Horfman. Es secretada, no traspasa el glomérulo en la cápsula de Bowman, sino que se secretan los túbulos. Esa proteína en pequeñas cantidades forma los cilindros hialinos. Hialinos se refiere a transparentes, porque y son cilindros porque es la forma de cómo se forman en los túbulos, forma la forma del túbulo, redondito. Entonces ella se va secretando y se va acumulando y produce el cilindro hialino en condiciones normales. Entonces podemos ver 1 o 2 cilindros hialinos en orina normal.
se precipitan con más frecuencia cuando hay orinas hemoconcentradas, cuando estamos deshidratados, cuando tenemos posición ortostática o de pie mucho rato, cilindros hialinos cuando hay algunos medicamentos que producen más presencia porque aumenta la secreción de la proteína a nivel de los riñones. Entonces, proteína de Tan-Horfan produce los cilindros hialinos. Y ese mismo cilindro hialino es el que forma todos los demás cilindros, todos los demás. Simplemente que en la cavidad adentro se le acumula la sustancia que está en exceso. Entonces, si tiene eritrocitos, se meten ahí dentro del cilindro porque ellos tratan de pasar por el túbulo, entonces quedan cilindros eritrocitarios. Si hay aumento de proteína o de cristales, entonces cilindros granulosos. Si hay aumento de lípidos, cilindros por lípidos. Si hay cilindros leucocitarios, entonces porque hay leucocitos a nivel de los túbulos. Entonces es demasiado importante el cilindro porque como viene del riñón, ya de entrada le dice al médico que ese paciente tiene el riñón enfermo y que ya no se va a poner a buscar ni el ureter, ni vejiga, ni abajo. Siempre es del riñón. Entonces un cilindro siempre es patológico, exceptuando los cilindros hialinos, que se pueden ver normales, 1 o 2 se pueden ver en orina o a veces un poquito más cuando el paciente tiene una característica de concentración de la orina. ¿Qué significancia tiene? Entonces, por ejemplo, el eritrocitario, un síndrome nefrítico, o sea, una inflamación de la cápsula de Bowman que permite que al inflamarse se aumente la permeabilidad y pasen los eritrocitos, entonces forma cilindros eritrocitarios. Leucocitarios cuando hay infección del riñón, que se llama pielonefritis. Entonces pasan los leucocitos, se forman cilindros leucocitarios. Entonces miren ustedes informar esto tan importante para el médico y hacen el diagnóstico. El hialino, dijimos que era inespecífico, que se ve normalmente, pero se aumenta su producción en cualquiera de estas patologías. Los granulares no es muy específico, pero siempre dice que hay una sustancia en acumulación en el riñón. Los epiteliales siempre dice que hay daño renal por necrosis, por una lesión renal. Generalmente es un paciente que entra en shock hipovolémico y hace una falla renal aguda, una necrosis renal porque no le está llegando buena irrigación al riñón, entonces empieza a dañarse, a necrosarse. Y vemos entonces, se desprende células del riñón y vemos cilindros celulares, epiteliales. Cilindros grasos, síndrome nefrótico, embolismo graso y cilindros serios en la insuficiencia renal crónica por paso de proteínas, no Tan-Horfan que es secretada, sino que pasa la albúmina y hacen grandes cantidades de cilindros serios. Bueno, aquí tenemos un cilindro granuloso. ¿Cuál es la significancia de los cristales? Otro de los parámetros que vemos en la orina de sedimentos son los cristales. Los cristales los demeritamos mucho, pero yo no tengo por qué tener cristales normalmente, porque si mi riñón está trabajando bien, él no debería concentrar una sustancia, y el cristal es una acumulación de sustancia que se está precipitando en el riñón, una cantidad más de lo normal que alcanza a formar, al juntarse en sus partículas forman cristales. Entonces hay cristales de diferentes sustancias. Entonces los pacientes que sufren de litiasis renal, entonces filtran grandes cantidades de calcio y generalmente son los de oxalato de calcio los más frecuentes. Entonces, pero ese paciente, el riñón no está concentrando bien, entonces el médico ¿qué hace? Le empieza a dar diuréticos. ¿Para qué? Para que elimine más y no hiperconcentre, sino que empiece a eliminar y no acumule y no forme más cristales, y no forme más, y esos acúmulos de cristales terminan en cálculos. Hay unos cristales obviamente que, por ejemplo, hay por medicamentos, por esteroides, hay cristales grasos, dependiendo de muchas cosas, pero no demeritemos los cristales, hay que informarlos y más si están en cantidad abundante, al médico siempre le van a decir y le van a indicar de algo. Cuando decimos que su utilidad es limitada es porque un cristal normalmente no orienta hacia una enfermedad en específico, digamos como acabamos de ver en los cilindros, que los cilindros sí nos orientan más específicamente que los cristales, pero siempre se tienen que informar, esa es la obligación del laboratorista. En insuficiencia renal aguda se pueden ver de cistina, tirosina, leucina, que son aminoácidos que se precipitan las proteínas y se empiezan a formar cristales de este tipo a nivel de los riñones. Entonces si un médico le informan este tipo de cristales, obviamente que ya sabe que es un paciente que está en falla renal.
Aquí tenemos algunos ejemplos: oxalato de calcio, cristales de fosfato de calcio, cristales de ácido úrico, cristales de fosfato triple, células esos son los cristales. Las células normalmente, así como descaspamos de la piel, que descaspamos más de 6 millones de células de todo el cuerpo diariamente, entonces, por eso que cuando los asesinos, cuando están en la escena del crimen, le buscan siempre las células para buscar el DNA. Entonces, igualmente, el epitelio renal descama. Entonces, vemos ciertas células, pero en muy pequeñas cantidades, en las vías urinarias, en la orina, cuando lo vamos a examinar. Entonces, cuando están 1, 2, en unos recuentos muy bajos, no tiene ninguna importancia. Pero cuando las células, lo que vamos a las altas, se empiezan a ver en orina, que son las que vienen del glomérulo de los túbulos, obviamente ese paciente está patológico, está enfermo, entonces tiene una patología renal. Entonces, esa es la importancia que tienen las células renales y las tenemos que informar siempre. Siempre indican una enfermedad tubular o el intersticio, recuerden que es el espacio que hay entre el endotelio y la cápsula de Bowman. Están las células no escamosas en enfermedad tubular intersticial, que ya lo vimos, las de epitelio transicional, y cuando están en mucha cantidad, a veces, y el paciente no tiene ninguna, como el médico se dice, pues usted está completamente sano, porque yo le mando un citoquímico, se lo repito, me informan sobre las transicionales, generalmente tienen un cáncer de renal que está, obviamente como es una proliferación exagerada de células, entonces salen células transicionales y nos da un diagnóstico, o al menos al médico una sospecha de un cáncer. Las bacterias en orina. Las bacterias en orina siempre son clínicamente importantes, siempre que estén asociadas a nitritos, a grasa leucocitaria positiva, que la veamos en el microscopio y que nos detecte la presencia o no de bacterias. Entonces es asociado una presencia de bacterias aislada, sin nitritos, sin grasa leucocitaria, sospechen que la orina está contaminada. Entonces, cuando decimos orina contaminada y hay unas bacterias que el microbiólogo ya sabe y empieza a mirar que no son típicas de una infección urinaria como una E. coli, como una Klebsiella, entonces ya sabe que son contaminación urinaria y hay que descartarla. Por eso hay que tomarla muy bien en la mañana, se contamina más que todo en la mujer, tiene que abrir los piecitos, abrirse los labiecitos vaginales, botar el primer chorrito, asear sin jabón, abundante agua, abre los labiecitos, bota el primer chorrito, luego recoge en el frasquito los 10 o 15 centímetros de orina. Entonces, así no se le contamina, que no vaya a tener la menstruación, obviamente, y que no tenga flujo vaginal. A no ser en casos urgentes, una hospitalización y el paciente llegó con la infección urinaria y tiene flujo, hay que hacerlo. Obviamente, ya le toca a uno ya al micrólogo, al médico, dirimir de qué bacteriano de infección urinaria y qué es por el flujo. Bueno. Los hongos se pueden presentar obviamente en la orina, generalmente las más frecuentes son las cándidas. Los hongos siempre son por vía ascendente, siempre, nunca la infección de hongos sea de la sangre al riñón y baja por la orina, nunca. Siempre es el paciente hace la infección ascendente de la candiduria, infecta el riñón y desde el riñón y de las vías urinarias, cuando el origen de la vía urinaria del hongo hace la candidemia. Entonces, para el médico es muy importante eso. Cuando el paciente tiene una infección urinaria, una septicemia por cándida, le manda un citoquímico buscando cándida, a ver si tiene ya candiduria. Entonces el médico sabe que no se le infecta la vía urinaria y que no es por ahí la vía de la ascendente de la infección. Los espermatozoides no tienen pues un elemento casual, y eso no tiene ninguna importancia clínica obviamente, pero se ven y hay que reportarlo, simplemente puede reportar y significar que está mal tomada la muestra. Hay eyaculaciones retrógradas, eso sí, un médico puede buscar una eyaculación retrógrada, entonces el urólogo le dice al paciente cuando tiene un orgasmo y no eyacula, la eyaculación se va hacia atrás, hacia la vejiga y después orina y encontramos los espermatozoides ahí. Es una cosa rara para que el médico lo pida. Entonces el médico pide, tráeme un citoquímico orina y vemos una cantidad de espermatozoides, el médico ya tiene el diagnóstico.
solo con reportarle los espermatozoides. Es el único caso de importancia clínica que tengamos espermatozoides en orina. ¿Listo? Eyaculación retrógrada. Correlación entre los patrones urinarios y enfermedad renal. Entonces, si tenemos un paciente, me van a ayudar, lo tenemos con hematuria y cilindros de glóbulos rojos, tiene eritrocitos dismórficos. ¿Qué quiere decir eso? Y proteinuria severa o lipiduria. Entonces, si ya tiene, produciendo cilindros, se le están acumulando los glóbulos rojos en los cilindros, tiene dismórficos, o sea que están pasando los glóbulos rojos a través del glomérulo, y tiene proteinuria, o sea que ya tiene la cápsula de Bowman mala, ya empezó a pasar proteínas, el paciente tiene una enfermedad glomerular, ¿listo? Así grande. Si el paciente tiene múltiples cilindros glanulares, o sea, ya tiene cilindros, tiene gránulos de células epiteliales y más. Las epiteliales es cuando hay daño severo de los túbulos o del nefrón. ¿Se acuerdan que les dije? El paciente está fuertemente, sugiere una necrosis tubular aguda que es demasiado frecuente en los pacientes de urgencias. El paciente le dan unos balazos, le dan unas puñaladas, un accidente de moto, tiene un trauma interno y entran rápidamente por la pérdida de sangre en una falla renal aguda porque la sangre no llega al riñón. Y si no llega al riñón, entonces el riñón entra en hipoxia y en necrosis renal. Y le hacemos un citoquímico y si ya hay cilindros, el médico dice, pucha, este paciente me va a morir porque me está haciendo una falla renal aguda. Con solo hacer presencia de cilindros y de células epiteliales en la orina. Con solo células epiteliales en la orina diagnosticamos la falla renal aguda causada por hipoxia del riñón. Si tiene piuria con cilindros leucocitarios, ya sabemos que son de arriba, cilindros granulares serios y proteinuria moderada, sugiere una enfermedad tubular intersticial, obstrucción del tracto urinario. Si tiene piuria sola, o sea, solo leucocitos, pero no tiene bacterias, les dije el caso ahora, no tiene estearasa leucocitaria y no tiene nitritos, y el médico le manda, usted le informa bacterias, le da bacterias en la, le da piuria, le da estearasa leucocitaria positiva. El médico dice, esto es un error de laboratorio, volvételo a repetir. A veces le dicen, a otro laboratorio, que es lo peor que puede hacer un médico, decirle que vaya a otro laboratorio, es ir al mismo. Porque ese error, si fue error de laboratorio, se debe corregir allá, posiblemente. Y si no es un error, sino que es un hallazgo verdadero como este, se va a repetir. Entonces le dices, te harás otra vez tenés eso porque me está dando piuria. Entonces el paciente tiene una tuberculosis, que no tiene bacterias en la orina y así la diagnostican los infectólogos. Le empiezan a mirar y le sospechan la tuberculosis porque tiene piuria, pero no tiene bacterias, no tiene nitritos positivos, y entonces se desconcierta. El mismo bacteriólogo se desconcierta, porque iban donde uno, doctor, ve, me está marcando estearasas, es que piuria, pero yo no le veo bacterias. Entonces uno le recordaba que hay unas elecciones con la tuberculosis que da esa piuria estéril, se llama una piuria estéril. O tiene una enfermedad tubulointersticial que es producida por la misma tuberculosis. Una hematuria sola, la hematuria sí es un coco para el nefrólogo, que la hematuria puede ser alta o baja, entonces tiene que empezar a estudiarla. Si tiene dismórficos o no, entonces le dicen que no tiene dismórficos, entonces ¿de dónde estará sangrando el paciente? Entonces tiene que empezar a buscar las causas de esa hematuria, si es persistente, si es importante, si se persiste en el tiempo, porque no puede empezar a hacerle exámenes invasivos de entrada. Mandarle una uretrografía retrógrada a un paciente pues porque tiene hematuria sin estudiar, hay que estudiarlo y con lentitud, si no es una cosa severa que no lo vaya a estar pues poniendo muy mal. Bueno, una enfermedad, pocas células con o sin cilindros o proteinuria, pueden ser muchas cosas, pero lo que les quiero decir con estos pequeños ejemplos es que tenemos que tener, correlacionar cada cosita, dónde se produce, en qué parte del riñón puede estar afectándose y correlacionar. Bueno, la creatinina plasmática, acuérdense que yo les dije que era un marcador muy bueno, pero no es tan bueno, o sea, es el primero que uno le manda. Pero una creatinina normal puede estar cursada con un paciente en falla renal. Entonces varía de acuerdo al sexo, a la edad y tiene una variación lenta. En las mujeres es hasta 1 porque tiene menos masa muscular. Entonces, obviamente en el niño recién nacido, entonces la creatinina es 0.3, 0.4, 0.5. Tenemos que correlacionarla con la edad y de acuerdo a la masa muscular.
Y en los pacientes de mayor edad empieza a bajar porque lo que primero pierden las personas de mayor edad es masa muscular. Entonces la creatinina también es más bajita. Entonces, como es más bajita y el riñón está malo, entonces medimos la creatinina y nos da normal y el riñón malo. Pilas con la creatinina en un paciente mayor de 65, 70 años. Nunca se mide la función renal con creatinina en pacientes de edad, porque no correlaciona con la función renal, no correlaciona. Entonces el 100%, ¿por qué se usa la creatinina? Porque pasa por difusión pasiva por la cápsula de Bowman y entonces se sale por la orina común y corriente. O sea, tal como se produce, se elimina. Por eso es el mejor marcador de función renal como proteína. Y hay un poquitico de secreción de la proteína a nivel de los túbulos, menos del 15-10%, que para efectos de la medición lo hacemos despreciable. Entonces se mide como tal, sin tener esa diferencia. Esto ya se lo dije. Miren esto, el ejemplo claro, un paciente de 60 años, de 60 a 70, de 70 a 80 a 80, miren los valores, mujeres y hombres, y miren, con el porcentaje de función renal, la pérdida de un paciente que tiene pérdida de 60% de 80 años puede tener creatinina normal y ya perdió el 60% de la función renal. Un paciente de 70 años puede haber perdido el 30% y creatinina normal. Y un paciente de 60 a 70 puede haber perdido el 20% de la función renal y creatinina normal. Entonces, por eso, pilas con la creatinina en pacientes de edad. Esto es lo mismo, para que reportan lo... Conclusiones con la creatinina: no puede ser evaluada la creatina plasmática para evaluar solo como función renal. Y en los niños chiquitos tampoco. Bueno, ahí ya para ir como resumiendo, la función renal sí se mide con 3 fórmulas: la fórmula de la depuración de creatinina, la fórmula de Cockcroft y la MRD. Esas fórmulas son las aceptadas internacionalmente, pero cada una tiene su uso, porque no es lo mismo medirle a un paciente que ya tiene falla renal establecida, que lo están controlando, le están controlando su función renal, de informársela con la fórmula de Cockcroft, con la MRD o con la fórmula de depuración. No es lo mismo. A un paciente de 80 años acabamos de decir lo mismo, no es lo mismo en ese paciente que en un paciente joven. Y en un paciente sano completamente, joven, digamos entre 30 y 50 años, no se puede tampoco informar por fórmula, sino por la fórmula de cálculo de depuración de creatinina. Entonces, la depuración de creatinina son fórmulas derivadas que se han sacado en el tiempo y de acuerdo al peso, a la masa muscular, a la talla, etc. Como les digo, cada una tiene su utilización y la vamos a ver para que terminemos ahí. La depuración es la más común, que es los mililitros por minuto de una sustancia que se depuran o se sacan de la sangre y pasan a la orina por minuto, de acuerdo al, y se multiplica o se relaciona con el volumen urinario de creatinina, que es lo que estamos midiendo, y por el volumen de orina total que se excreta. Entonces, eso nos da la fórmula de depuración de la creatinina. Hay una cantidad de fórmulas, todas estas, miren los años en que se han ido desarrollando, pero definitivamente la de Cockcroft-Gaul, que fue en el 76, que relaciona con el peso, la edad y la creatinina, es la más aceptada, junto con la MDLD, que asocia creatinina, edad, urea y albúmina, y hay una más abreviada que ya le quitaron la urea y la albúmina, y solo con la creatinina y la edad sacan la MRD. Estas fórmulas son las buenas, las que se deben usar en el paciente sano. Y que usted dice, pero ¿cómo le pido a un paciente sano una depuración? Sí, porque si el paciente es hipertenso o diabético, yo tengo que estarle midiendo la función renal para ver cuándo se empieza a dañar y a deteriorar. Entonces es la vigilancia que se le hace en los programas de vigilancia de diabetes y hipertensión. Entonces se le manda una depuración de creatinina. No sirve la fórmula de Cockcroft ni la MRD cuando el paciente está completamente sano. Ahí se mandan las fórmulas, la de MRD y la de Cockcroft. No sirve la depuración de creatinina, es más inespecífica, tiende a sobrevalorar la función renal. Al sobrevalorarla, si el médico está buscando cuando empieza a dañarse el riñón, como él la sobrevalora, no le va a dar exacta. O sea, le va a dar que tiene 190, por ejemplo, de depuración,
y el paciente puede tener menos, porque la fórmula de depuración tradicional la sobreestima. Entonces, en esos pacientes, normalmente, por parámetros de la CLSI, que es la Clínica Laboratorio Estandarización Internacional, dice que todo laboratorio debe informar simultáneamente las tres fórmulas. Todo buen laboratorio tiene que informar la depuración, y eso lo hace matemáticamente el equipo, usted las programa. Lo que no, le toca sacar calculadora y hacer la fórmula y informársela al médico. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen ni el estado renal del paciente, si es ya renal crónico o no. No saben si es hipertenso, si es diabético. Escasamente el laboratorio se da cuenta de la edad del paciente, no más. Entonces, para evadir todas esas cosas y que el médico sepa de las tres cuál va a interpretar o a seleccionar para su paciente, debemos informar las tres fórmulas: la depuración calculada, la por fórmula de Cockcroft y por fórmula MDRD. Aquí está la de Cockcroft, que es una fórmula, uno se la pone al programa del sistema de información del laboratorio y la calcula solo. Obviamente hay que pesar al paciente. Cuando le toman la muestra en la mañana, las auxiliares ya saben que cuando tienen depuración le tienen que pesar al paciente para poderla, le meten el peso, los años y el equipo ya la calcula. Entonces eso sale en el sistema de información, y no hay laboratorio en este país que no tenga sistema de información. Vivimos en el sistema en la época de la información. Ya manual no se pasa absolutamente nada. Entonces todos tienen esto para configurarla. Mire que aquí les traía por qué la de Cockcroft puede sobreestimar o dispersar de acuerdo a la patología o no del paciente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La MDRD sirve para pacientes diabéticos, pacientes obesos, para pacientes que ya tienen una falla renal establecida. Entonces dejémosle eso al nefrólogo, dejémosle eso al internista, dejémosle eso al diabetólogo, al médico que está tratando al paciente. Nosotros tenemos que calcularlas bien, calcular las tres y informar las tres fórmulas. La MRD, eso es lo mismo más o menos. Bueno. La función renal no puede ser evaluada por la creatinina plasmática, ya se los he dicho varias veces, especialmente en mayores de edad. Para valorar la función renal en consulta diaria, lo mejor es la fórmula MDRD abreviada. En la consulta diaria, porque estamos partiendo de que son pacientes sanos, es la que mejor mide la función renal en un paciente que supuestamente no tiene daño renal, pero se lo tenemos que estar chequeando periódicamente. El hipertenso, el diabético, el paciente con lupus, el paciente con vasculitis y todos estos pacientes que hacen falla renal crónica. Cuando el paciente ya tiene falla renal, lo mejor es con depuración de creatinina, y de lo contrario. Entonces ahora, si el paciente tiene ya falla renal establecida y que da prediálisis, todos los hacemos con depuración de creatinina, no con fórmula de Cockcroft ni MRD, sino con depuración de creatinina, porque ahí ya hace una medición más precisa que las por fórmula. ¿Por qué? Porque la creatinina, ya como se está filtrando tan poquita, la que se alcanza a filtrar, que no se aumenta en la sangre, la que se alcanza a filtrar, nos da una especificidad mayor del daño renal. Bueno, yo pienso que ahí tengo otras cositas, pero podemos terminar, que ya veo que estamos cansados y ha sido bastante largo. Esto es una frasecita que quería decirles, como ir metiendo en la cabeza a la gente, que la medicina de hoy en día, es sintomática y curativa. La medicina del futuro va a ser una medicina molecular y preventiva. Esa se llama la medicina, y por eso todo en los laboratorios, ella que tuvo la oportunidad de conocerlo, el laboratorio de Sommer, por ejemplo, tiene una alta automatización, y todos los equipos, y no hemos desplazado a ningún microbiólogo, antes al contrario, a veces se meten, porque ya el facultativo lo que hace es analizar resultados. Obviamente que todavía hay que procesarlos, algunos, pero el 70-80% de los exámenes ya se hacen de una manera en que el bacteriólogo a veces ni se da cuenta que entró al laboratorio, él se autovalida y se va, y el bacteriólogo no tocó la muestra, y la auxiliar la puso en una gradilla en un equipo, un robot la llevó a los equipos, salió, y los anormales sí se los pone al facultativo, o sea, al microbiólogo, al bioanalista, al microbiólogo, y le dice: usted, eso está anormal, valídemelo usted, que es el experto en eso, y ahí ya correlaciona con un resultado. Ese es el valor que le tenemos que dar los laboratoristas a los resultados del laboratorio hoy en día, analizarlos y ir un paso más allá
de hacer recomendaciones sobre el resultado. Tenemos que aprender a dar recomendaciones sobre el resultado. No sé, dejar de ser un poquito menos técnicos, menos tecnólogos y más profesionales. O sea, ir al análisis de lo que hallamos nosotros. Muchas gracias. No, ¿tienen alguna pregunta? Venga, algo que quieran que ampliemos en un momentito, alguna pregunta que quieran hacer. Yo quisiera preguntar, cuando usted va de ácido ascórbico, una persona que lo esté consumiendo, ¿cuánto debería ser como el tiempo mínimo para que ya no se encuentre? 24 horas. La gente dice 2 o 3 días, pero en la vida media de la vitamina C dura 6 o 8 horas en sangre después de que tú te la tomas. Entonces, después de 24 horas tú ya no tienes rastros de vitamina C, a no ser de la metabólicamente que se produce. Entonces con eso tiene suficiente para que no dé falsos positivos en la orina. Pero si la está tomando, vamos a tener muchos falsos positivos. Bueno, me alegra mucho que todo quedó como muy claro. Muchas gracias. No tuvimos tiempo de hacer los casitos y... Una próxima vez. Bueno, les solicitamos diligenciar la evaluación de la actividad y entregarla al finalizar el evento en la entrada del auditorio. Muchas gracias al profesor Fabio Restrepo por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos el día de hoy, a Merck por su continuo apoyo al programa de educación continua Actualicémonos en, y a ustedes amigos acá presentes por acompañarnos esta noche. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyen en un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Nos esperamos el próximo martes 9 de octubre en este mismo lugar. Nos estaremos hablando sobre buenas prácticas en el laboratorio. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co y seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán encontrar noticias, eventos y actividades de la Escuela de Microbiología. Nuevamente muchas gracias y que tengan una feliz noche.